Muy buenas tardes a todos los asistentes de la materia de autoecología. El día de hoy tenemos al doctor Jorge Contreras Garduño del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, la NACE, quien nos va a impartir la plática. Perdón, nada más soy de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la licenciatura en Ecología. Estoy asociado a la NACE, pero digamos que es un laboratorio nacional, pero yo estoy en la Escuela Perfecto. Nacional. Sí, gracias. Muy bien, gracias, doctor Jorge. Muy bien, la plática que nos impartirá el día de hoy se titula Importancia del monitoreo fisiológico de los organismos en ambientes fluctuantes. Rápidamente doy una reseña del doctor Contreras. Él es biólogo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en ciencias por parte del posgrado en ciencias biomédicas de la UNAM. En el 2009 realizó un postdoctorado en enfermedades transmitidas por vector en el Instituto Nacional de Salud Pública con financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates. En 2010 hizo un postdoctorado en Canadá con financiamiento canadiense-mexicano, analizando mecanismos neuroinmunohormonales de grillos. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 y es profesor titular B de tiempo completo en la UNAM. Sus líneas de investigación son selección sexual e inmunología evolutiva. En selección sexual es representante mexicano de una red de investigadores de 70 países que buscan entender la evolución de la conducta humana y le interesa describir los mecanismos cerebrales de la elección de pareja en insectos. Dentro de la inmunología evolutiva, analiza la evolución de la memoria inmunitaria y la inmunomodulación en la relación parásito-hospedero. Ha publicado 81 artículos científicos y 3 capítulos en libros internacionales. Funge como revisor en distintas revistas internacionales y es editor por tópico en Frontiers y miembro del comité de revisores en la misma revista. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jorge. Pues lo dejamos y bueno, al final habrá unos minutos para que los estudiantes puedan darle algunas preguntas. Le agradecemos mucho su plática. Muy bien. Pues muchísimas gracias por invitarme. En realidad, y gracias a los estudiantes de la materia que me ven y que me escuchan. Entonces, vamos a comenzar. Es claro que la actividad humana afecta a los organismos, ¿no? Particularmente, la plática se centra en invertebrados y en 2014 se publicó un artículo del DIRSO donde mostró cómo los invertebrados han ido perdiendo abundancia en función del tiempo. Noten la línea roja, cómo se ha perdido la abundancia de los invertebrados más o menos desde 1972 a 2013, 2009. Y la línea de arriba, la anaranjada, muestra el caso particular de los lepidópteros. Sin duda, los científicos y las personas en general ya se han dado cuenta de este efecto y se está tratando de amortiguar este problema, ¿no? Hay un ejemplo reciente, esta es una imagen de Science, en donde podemos ver cómo la contaminación lumínica afecta a los insectos. Todo eso que ven en la imagen son insectos atraídos por las luces, y si ustedes van caminando por la noche y voltean a ver un faro, observan a los insectos ahí atraídos por esa luz, ¿no? Un colega del Smithsonian Institute, Alfonso Alonso, encontró, que es un trabajo reciente muy bonito, podrían darle un ojo,
encontró que una manera de reducir ese efecto de la atracción de los insectos hacia la luz es quitando la luz visible en azul. Lo que ven en esta imagen es la luz blanca que contiene el azul, y lo que ven en la imagen anaranjada son focos ámbar. Entonces él muestra que con este tipo de luz, los insectos son menos atraídos que a la luz normal de los focos. Y particularmente encontraron que es la luz azul lo que les llama la atención. Bien, en el laboratorio también hemos investigado el efecto de la perturbación en la conducta de los organismos. Este fue un trabajo en colaboración con una colega polaca, María Golab. Trabajamos con esta especie de libélula, Calopteryx splendens, y les voy a mostrar en este video cómo pelean las libélulas. Son peleas ritualizadas. A ver, vamos a ver qué pasó. Ahí lo van a ver. Noten cómo al volar se observa claramente la pigmentación de sus alas, y los machos muestran a sus oponentes el grado de pigmentación de las alas. En estas peleas ritualizadas se van persiguiendo, se muestran las alas, y los que ganan son los machos con alas más pigmentadas. En Polonia usamos un diseño experimental simulando la perturbación del ambiente de estas libélulas, y eso ocurre cuando los sitios donde llegan las hembras a poner sus huevos son retirados de los ríos o de los lagos. Eso implica que no hay sustrato para que ellas pongan sus huevos, y los machos de esta especie que no tienen este sustrato no pelean. Entonces, no hay atracción de pareja tampoco, y por lo tanto se reduce el número de cópulas. Lo que observó María aquí fue que, miren, este es un sitio normal, digamos, no perturbado, que llamaríamos no perturbado, y a este sitio lo dividimos en dos, en B y en C. Redujimos significativamente estos sitios, ¿no? De tal manera que este era un sitio normal, de tamaño más o menos promedio, cuando llegan las hembras a poner los huevos y los machos están peleando por el territorio. Y estos son dos sitios donde hay menos espacio para poner huevos, menos sustrato para poner huevos, y queríamos saber cómo esto afectaba la conducta de las libélulas, es decir, cómo cambiaba la conducta de las libélulas cuando están en un ambiente normal y en un ambiente perturbado. Y nos interesaba particularmente la conducta agresiva entre machos. O sea que quisimos analizar las peleas en este sitio normal, sin perturbación, y en el sitio con perturbación. Y lo que verán en esta imagen es cómo el número de patrullajes en el territorio, el número de peleas, que fue lo que vieron en el video, eso se reduce significativamente en los parches perturbados en comparación con los parches normales. En este ejemplo particular de la gráfica, como habíamos visto un efecto de los parches sin perturbación con los de perturbación, nos preguntamos también, bueno, ¿qué tal si usamos el mismo parche como control y registramos la conducta antes y después de la perturbación? Y vean cómo, aún en estas condiciones, después de la perturbación, hay menos peleas. Entonces, efectivamente, la perturbación cambia no solamente el número de los organismos, sino también su comportamiento. En otro ejemplo, les voy a platicar lo que ocurre con este escarabajo, Tenebrio molitor, que ellos atraen pareja sexual por medio de feromonas.
Esta es la feromona que emiten los machos, la Z-dodecilacetato, y las hembras también producen olor mediante esta hormona, 4-metil-1-nonanol. Ahora, vean, después de que el macho logra atraer la atención de la hembra, se realiza la cópula. Entonces el macho hace una serie de toqueteos con las antenas durante la cópula y transmite un espermatóforo y eventualmente son fertilizados los huevos. Bien, lo que queríamos saber aquí era que hay pesticidas, hay herbicidas también, que son vertidos al ambiente, que no tienen regulación y por lo tanto queríamos saber si estos compuestos afectaban la conducta de elección de pareja en este caso. Si recuerdan, la anterior era la competencia por parejas, ahora queríamos saber cómo la perturbación afecta la elección de pareja. Les voy a mostrar este video de Anaid, que hizo la tesis de licenciatura en mi laboratorio, contestando esta pregunta. El diseño experimental básicamente fue que usamos estas cámaras de conducta y ponemos a los insectos en sitios aislados. Este es un macho, por ejemplo, digamos tratado con el herbicida, y del otro lado ponemos un macho control y en medio ponemos a la hembra para que ella elija. Aquí estaría la hembra, ella tendría que elegir entre un macho con herbicida y un macho control. Posteriormente, liberamos a la hembra de ese encierro. Ella comienza a buscar parejas, son hembras sexualmente maduras, y registramos el tiempo que pasa con cada macho y el número de visitas. Lo que verán a continuación es el resultado, donde vemos que aquí Annie lo que hizo fue que, aparte de que las parejas potenciales tenían una el herbicida y otra no, a los organismos que elegían también le pusimos a un grupo herbicida y otro no. Esto fue para saber no solamente si el herbicida afectaba a las parejas potenciales, sino también a las parejas que estaban evaluando. Aquí vemos la preferencia femenina, es decir, el tiempo que pasaron con cada macho, y sabemos ya que esta es una buena medida de preferencia porque las hembras que pasan más tiempo con los machos tienen una mayor probabilidad de copular y de tener crías con ese macho que con los que pasan menos tiempo. Entonces, noten cómo el grupo control, vamos a centrarnos primero en esta imagen, el grupo control, es decir, las hembras sanas, prefirieron más a los machos sanos que a los machos con herbicida. Y las hembras con paraquat tuvieron algo similar, prefirieron al control que al de herbicida. Cuando vemos la preferencia de los machos, si recuerdan, los machos también elegían pareja. Los machos control, los machos sanos, sí prefieren a las hembras sanas que a las hembras con el herbicida, pero no hubo diferencias significativas cuando estos machos tuvieron el herbicida paraquat. Lo que pensamos, y si notan también en la gráfica, se reduce la elección de los machos hacia las hembras control. Entonces lo que pensamos es que el paraquat afecta más la elección de pareja en machos que en hembras. Eventualmente descubrimos que lo que cambia aquí en estas preferencias son hidrocarburos de cutícula y que los machos control producen más feromona y además hidrocarburos de cutícula. Y es el mismo caso para las hembras. Entonces, químicamente, el herbicida afecta la producción del olor para atraer pareja. Sin embargo,
podemos ver en la siguiente diapositiva cómo, aún con muchos esfuerzos y muchos tipos de investigación para saber el efecto antropogénico sobre los individuos, sabemos que hay programas de monitoreo donde van contando el número de organismos en función del tiempo, y estos monitoreos, en el caso de la mariposa monarca, han mostrado una reducción de sus poblaciones. La ventaja de hacer monitoreos de los individuos es que no solamente sabemos si se reduce el número de especies, como lo vieron en el ejemplo del artículo de Dirson, sino también la cantidad de organismos dentro de una población. Y aparentemente este ha sido el caso para la monarca. Bien, pues se ha propuesto que el monitoreo de los individuos, del número de organismos o la disponibilidad de su alimento son buenas medidas para saber el impacto antropogénico sobre las poblaciones. Sin embargo, pensamos que también no se debe dejar de lado la fisiología, porque es lo que primero se ve impactado por el cambio ambiental, la fisiología de los organismos. Entonces, en este artículo se ha propuesto hacer monitoreos de las poblaciones de distintas especies y se ha propuesto también analizar las causas de la disminución de las especies. Por ejemplo, proponen que se ha reducido el hábitat para los organismos, aumenta la producción de herbicidas, aumenta la cantidad de contaminantes en el aire. Y les comentaba que esta es una buena medida, pero a mí en mi laboratorio nos interesa saber qué efecto hay en los organismos, primero a nivel fisiológico, y si este efecto que vemos a nivel fisiológico tiene un efecto en la supervivencia. Por lo tanto, supongamos que ustedes ven en Morelia, si van a contar cuántas personas hay en el centro de Morelia y se encuentran 100, no saben cuántos de ellos tienen algún problema cardíaco o pulmonar y que eso podría exponerlos a la muerte más rápido que a las personas sanas, ¿no? Entonces, a ese tipo de monitoreos me refiero, pero en insectos. Vamos a monitorear su salud. Y este efecto fisiológico, sin duda, impacta o se ve impactado por el funcionamiento celular. Así que si hay un mal funcionamiento celular, hay un mal funcionamiento fisiológico, eso expone a los organismos a la muerte y podrían perderse organismos dentro de la especie o especies. Esto lo propusimos en 2008, proponíamos que se podría analizar en el caso particular las libélulas como modelos de estudio para saber qué tanto cambiaba su condición. La pigmentación de los odonatos es muy importante porque depende de la fisiología. Entonces, analizar la pigmentación, la supervivencia y su fisiología da una buena idea de qué está pasando ante los retos ambientales que enfrenten. Y entonces les decía, ¿por qué estudiar mecanismos, no? ¿Por qué estudiar fisiología? Supongamos que lo que tenemos hasta ahora es que la contaminación, independientemente de la fuente de contaminación, afecta a la supervivencia y la conducta. Pero hay un paso antes. La contaminación puede afectar los mecanismos, puede haber daño a las biomoléculas, eso puede afectar la salud y en realidad lo que tenemos al final es una disminución en la supervivencia y la conducta. La propuesta no es analizar esto como el mecanismo inicial y el final, sino saber qué es lo que pasa entre
el efecto de los contaminantes y la muerte de los organismos. Nuevamente, ¿por qué estudiar los mecanismos y por qué hacerlo con cuidado? Si imaginen en esta imagen que les pongo, ustedes podrían pensar que la pelota roja le pegó a la azul le pegó a la roja y por eso se movió. Si no pusieran atención en la pelota blanca. Sin embargo, debemos tomar en cuenta todos los componentes para saber exactamente cuál es la causa y cuál es el efecto. Así que estudiar los mecanismos fisiológicos y moleculares permite establecer el efecto de la actividad humana sobre la salud de los organismos. Ahora vamos a definir salud. Cuando yo les digo salud es claro, ¿no? ¿A qué me refiero en humanos? Pero la salud y condición son sinónimos, solamente que la salud la usamos en humanos y la condición es un término que se utiliza en general para otras especies. Pero este concepto se refiere al funcionamiento óptimo de los organismos ante los retos ambientales. Si hay un reto ambiental para una célula, esta célula debe perder funcionamiento en comparación con células que se encuentren en ambientes idóneos. Bueno, pues les comentaba, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de fuentes de variación que afectan la salud. Por ejemplo, por las enfermedades. Los patógenos son una fuerte presión selectiva y tenemos que estarnos revisando continuamente con el médico. Ahora, por eso hemos pasado pues ya más de un año prácticamente encerrados debido a un patógeno. Entonces son fuentes, presiones selectivas fuertes. Y en China la contaminación es sumamente intensa y sin duda los organismos deben estar expuestos a algún problema fisiológico. Bueno, les decía que los parásitos y los patógenos son una fuerte presión selectiva y es lo primero que vamos a analizar. Imaginen ser devorados vivos por un patógeno. Eso es lo que le pasa a esta oruga con esos parasitoides. Los parasitoides se la estaban comiendo por dentro y si las orugas no se defienden, morirán. Sin embargo, aquellos organismos que tengan un sistema inmunitario fuerte que los defienda, serán los que sobrevivan, en comparación con los que tengan problemas en su sistema inmunitario. La respuesta inmunitaria en invertebrados se divide en humoral y en celular. La humoral es una serie de moléculas que son producidas cuando entra un agente patógeno. Vean aquí, supongamos que aquí hay un hongo, una levadura, una bacteria gram positiva, una gram negativa. Cuando entran estos organismos en el cuerpo de los invertebrados, hay una serie de cascadas moleculares que derivan en la producción de otras moléculas que son las responsables de matar a estos enemigos. Por otro lado, el sistema celular, la respuesta celular, comprende diferentes tipos de hemocitos. En invertebrados se denominan hemocitos. Hay diversos hemocitos, por ejemplo, los fagocitos se comen a los patógenos. La respuesta de autofagia, cuando una célula está infectada con virus, entonces hay células que se comen a las células infectadas para que no sigan infectando. La encapsulación, les voy a mostrar más adelante, pero se refiere a que los hemocitos atrapan a los parásitos, los meten en una cápsula, ahí los encierran y dentro de esa cápsula los matan. La anodulación es como si
los policías de pronto se encontraran a algunos bandidos y les pusieran esposas, como esposados uno al otro. Así podrían detener a varios ladrones esposados uno al otro, y después podría llegar más policías y encargarse de ellos y llevárselos a la cárcel. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que los patógenos son adheridos por algunas moléculas y se van adhiriendo a un patógeno, otro patógeno, y después llegan las células y se los comen. La apoptosis es que las células se mueren, ¿no? Si una célula está infectada, hay una muerte programada, ¡pum!, se muere la célula. Mecanismos de RNA interferentes: cuando llega un virus, entonces hay ARNs interferentes que van y destruyen a los otros virus. Y también lo que vemos en esta imagen son, supongamos que entra el mismo tipo de enemigos, de hongos, bacterias o virus, y cuando las células detectan que hay algo extraño, cuando los hemocitos detectan que hay algo extraño, vierten moléculas tóxicas y los matan. Es decir, que esto sería algo así como que los patógenos, al entrar al cuerpo de un insecto, son reconocidos, alguien da la señal de alarma, hay moléculas que dan la señal de alarma, que hay peligro, los han invadido, llegan los hemocitos y vierten moléculas tóxicas para matarlos. Todo eso ocurre en el sistema de los invertebrados, en el cuerpo de los invertebrados. Les voy a platicar de manera muy breve 2 parámetros clave de la respuesta inmunitaria. Uno es la defensa. Dentro de la defensa humoral es la cascada de la fenoloxidasa. Cuando llegan los patógenos, otra vez bacterias u hongos, estos tienen moléculas que los distinguen como hongos o como bacteria gram positiva o como bacteria gram negativa. Esas marcas son detectadas por el sistema inmunitario, por el sistema de reconocimiento de los invertebrados, y entonces, como les decía, llama a otras moléculas, se activan otras moléculas, particularmente todo este reconocimiento activa a la profenoloxidasa. La profenoloxidasa se convierte en fenoloxidasa y esto genera melanina, la misma melanina que ustedes tienen en la piel. Bueno, pero en los invertebrados, esa melanina es de defensa. Cuando entra el enemigo, vean este video. Aquí tenemos un hemátodo. Estos son hemocitos que están virtiendo melanina alrededor del hemátodo. Vean cómo en cuanto detectan que hay un enemigo, vean otra vez, hay un enemigo, le depositan melanina y lo matan. Entonces, eso es lo que pasa dentro de los organismos. También hay moléculas antimicrobianas. Por ejemplo, los hemocitos pueden tener lisosimas que una vez que se comen al enemigo, vean, este hemocito lo vamos a ver más adelante, pero vean, este hemocito en rojo y lo verde son bacterias. Las bacterias que están dentro de él son lisadas, las rompen con enzimas líticas. Pero la muerte de ellos no solamente ocurre por este tipo de enzimas con los hemocitos, sino también por péptidos antimicrobianos. Y ahora veremos esta animación, esas bacterias, vean cómo esa bacteria comienza a romperse. ¿Y saben por qué se rompen? Porque a nivel molecular hay péptidos antimicrobianos que se adhieren a la membrana de los patógenos y comienzan a hacerle hoyos. Entonces rompen la membrana y eso hace que entre el agua y la célula explota. Explotan las células de los patógenos con moléculas antimicrobianas. Así que en el laboratorio podríamos registrar la actividad de fenoloxidasa como una medida de resistencia y la actividad
de antimicrobiana también. La actividad lítica, por ejemplo, ¿no? Ahora, en la respuesta celular tenemos que, ustedes ven aquí este mosquito, ¿no? Pero lo que no saben es que dentro del mosquito hay células de la respuesta inmunitaria que están matando a sus patógenos. Supongamos aquí, si fuera un huevo de una mosca, ¿no? Este huevo, al ser parasitado, es englobado, o este huevo de parasitoides, supongamos que entra en una mosca, y si el huevo de parasitoide es detectado, llegan los hemocitos, ven, estos son hemocitos, otro, van llegando a formar capas y capas de hemocitos alrededor del enemigo. Lo van englobando, le forman una cápsula y lo matan dentro de esa cápsula. Aquí vemos un ocineto de Plasmodium que estaría infectando el intestino de este mosquito. O sea que el mosquito se defiende y mata al parásito de la malaria por medio de la encapsulación de Plasmodium. O mata al Plasmodium, ¿no? La malaria es la enfermedad. Finalmente, quiero mostrarles aquí el proceso de fagocitosis en erizos de mar. Nuevamente, lo que ustedes ven a simple vista es esto. Cuando llegan y observan un erizo de mar, en la playa observan esto. Pero lo que ustedes no saben es que quizás ese erizo esté peleando en ese momento con sus enemigos. Y tiene este tipo de hemocitos. Vean qué padres son las células discales, se llama. Noten que son unas células muy grandes y aparte, estas células tienen, lo que está en rojo son bacterias y están estos hemocitos. En ese momento, cuando tomaron la fotografía, estaban atacando a las bacterias, se las estaban comiendo. Básicamente, aquí vemos al erizo a simple vista y por dentro vemos cómo está comiendo bacterias. El último ejemplo es el Manduca sexta. Ustedes pueden ver a esta polilla alimentándose. Nuevamente, esto es a simple vista. Dentro de la polilla, lo que podría ocurrir es esto. Ahora sí les voy a platicar esta célula. Esta célula es un fagocito. Esas prolongaciones que notan son filopodios y eso lo hacen cuando andan buscando un patógeno. Ahí ya hubo una señal de alarma, había un enemigo, entonces la célula se dedicó a buscar a ese enemigo, comérselo y matarlo. Entonces se prolongan los filopodios, es como si comenzara a caminar, ¿no? Pero no sé si han visto la mancha voraz, es algo así como se comían las personas, la mancha voraz, y así como se comía los autos, y esto es exactamente lo mismo que hace un hemocito. Comienza a buscar, lanza sus prolongaciones, detecta una bacteria, se la lleva dentro de la célula y vean cuántas bacterias en verde están dentro del hemocito. Aquí comienza a matarlas también. Entonces, pues son dos maneras de ver a los organismos. Una, lo que ocurre a simple vista, y otra, lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo en ese momento. Así que los estudios de respuesta inmunitaria, desde el punto de vista ecológico, podrían darnos pistas de la salud y condición de los organismos. En este ejemplo les voy a hablar de cómo la mancha, si se acuerdan, les hablaba que la mancha es un buen atributo de condición de libélulas, y se acuerdan que estas libélulas peleaban, y se acuerdan que entre más grande era la mancha, pues eran más agresivos, tenían una mayor probabilidad de ganar territorios en comparación con los de manchas pequeñas. Y en este trabajo observaron que los machos de manchas más grandes efectivamente tenían mejor condición en términos de respuesta inmunitaria.
Es decir, que los de manchas más grandes produjeron más melanina contra un agente extraño. Y en este trabajo vimos que las libélulas heterina, con la que trabaja Lucho, uno de sus profesores, las de manchas más grandes tienen una mayor probabilidad de ser territoriales en comparación con las de manchas pequeñas. Lo que vemos aquí en los territoriales es que cuando se infectan con una bacteria, los territoriales tienen una mayor probabilidad o producen más fenoloxidasa que el grupo no infectado. Pero además, los machos territoriales, los de manchas más grandes, tienen mejor respuesta inmunitaria que los machos no territoriales. Y si se acuerdan, los machos territoriales tienen más acceso a las cópulas, ¿no? O sea que, en general, con esto podríamos pensar que efectivamente la mancha es un reflejo del desempeño fisiológico de los organismos, de su condición. Otro parámetro importante que les mostré arriba era el estrés oxidante. Lo que ven ustedes en esta imagen es el envejecimiento, ¿no? Inmediatamente pensamos en envejecimiento de una chava y un cuate. Detrás del envejecimiento está el estrés oxidante. Y ahora veremos por qué. O sea, nos hacemos viejos en parte porque nuestras células, nuestras moléculas, biomoléculas comienzan a dejar de funcionar. Vean esto. La defensa antioxidante, ustedes la pueden ver en casa. Si muerden una manzana y la dejan ahí, eventualmente verán que comienza a hacerse negra, ¿no? Eso es precisamente porque las células con el daño comienzan a incorporar especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de oxígeno dañan a los lípidos, a las proteínas y al ADN. Bien, hay moléculas antioxidantes que previenen ese daño. Por ejemplo, la superóxido dismutasa, la catalasa, glutatión peroxidasa. Cuando aumenta la producción de radicales libres, llegan estos antioxidantes, controlan la producción y entonces, si están en un estado estable, se infiere que no hay daño estrés oxidante. Pero además se debe registrar si hay daño oxidante. Es decir, si esa producción de radicales libres fue tan alta que dañó a las biomoléculas. Y entonces se analiza si los lípidos no están dañados por estos radicales, si las proteínas no están dañadas o si el ADN no está dañado. Y ahora veremos un ejemplo. En un tipo de daño a las biomoléculas es en el ADN. Cuando se produce una gran cantidad de radicales libres, estos pueden adherirse a la guanina. Y entonces, al afectar a la guanina, esto puede inducir mutaciones, porque se oxida la guanina, allá no se puede leer, se oxida la guanina, y si este daño se acumula, hay un envejecimiento prematuro de los organismos. De hecho, verán a continuación cómo el envejecimiento en esta libélula, estos son los jóvenes, los que están como en la plenitud de su vida adulta, cuando están peleando por territorios, los de edades intermedias y los viejos. Noten cómo hay una mayor producción de DNA, de daño en el DNA
en términos de guanina oxidada. Es decir, que las libélulas jóvenes tienen menos guanina oxidada que las de edad intermedia. Y las libélulas viejas tienen aún más guanina oxidada que los otros dos grupos. Y además es importante registrar el daño en la posición 8 de la guanina porque es la más susceptible de oxidarse. Así que por eso registramos el daño en la posición 8 de la guanina. Entonces ustedes ven una libélula y si no son, como no tienen experiencia para saber si es joven o es vieja, lo que sí pueden ver es qué tanto daño en su ADN tiene. A mayor daño, mayor vejez. Este otro trabajo que hizo también es Norma Martínez Lendech, fue mi estudiante de maestría, fue que ella en Experimental Biology, Journal of Experimental Biology, mostró que los herbicidas, como el paraquat, también inducen un estrés oxidante. Fíjense, cuando las libélulas tenían el herbicida, hubo un aumento del peróxido de hidrógeno, que es un prooxidante. Esta molécula no es un radical libre, pero sí, al romperse, genera radicales libres. Y si se acumula una gran cantidad de esta molécula, hay una alta probabilidad de que haya estrés oxidante. Así que el herbicida afecta o favorece la producción de peróxido de hidrógeno con respecto al control. Aumenta también la superóxido dismutasa. Si se acuerdan, les decía yo que así como hay moléculas de la respuesta inmunitaria que controlan a los patógenos, hay moléculas de la defensa antioxidante que controlan a los radicales libres. En este caso, la SOD también aumentó, pero a la larga, estos organismos murieron. Entonces, es importante monitorear la fisiología, porque podría ser la antesala de la muerte de los organismos. Les voy a hablar de dos ejemplos particulares de lo que hacemos en el laboratorio. Uno con mariposa monarca y otro con libélulas. Entonces, primero les hablaré del trabajo con la mariposa monarca. La respuesta al estrés en los insectos está bien caracterizada. Shelley Adamo ha mostrado que cuando los organismos tienen estrés, se produce octopamina. La octopamina llega a los hemocitos y favorecen la movilidad, favorece la fagocitosis y la producción de nódulos. Entonces, si los organismos están estresados, producen esta molécula y hay un aumento en la respuesta inmunitaria. La octopamina es algo así como la norepinefrina en nosotros. Bien, con Flo y Melanie de Francia, queríamos saber si la condición de la mariposa monarca variaba entre sitios de hibernación. Este fue un trabajo que hizo también Ivette Galicia, quien hizo el postdoctorado en el laboratorio con nosotros y lamentablemente falleció el año pasado. Ivette y Flo, Melanie y yo queríamos entonces conocer cómo variaba la condición entre poblaciones. Y esto lo basábamos en que quizás la octopamina podría afectar la defensa antioxidante, afectar la respuesta inmunitaria. Y entonces, en los sitios donde las libélulas estaban estresadas,
podríamos tener distintos niveles o niveles más altos de estrés oxidante y respuesta inmunitaria en comparación con los sitios menos perturbados. La octopamina puede ser inducida por herbicidas, por el aumento en la temperatura, por el aumento en la humedad, por la producción de CO2. O sea que la octopamina es un muy buen marcador del estrés en los organismos. Pero además, lo que podemos analizar es el estrés oxidante y la respuesta inmunitaria. Lo que hicimos en campo con la mariposa, primero colectar en 5 sitios. Esta es la propiedad estatal, se denomina. Es en donde hay más visitantes. Hay más visitantes y pensamos que había menos deforestación. En comparación con el Rosario, esta está más o menos muy similar a esta, pero esta es la peor. Y así vamos bajando. Tenemos San Pablo Malacatepec, San Juan Soconusco, que tienen un nivel de perturbación intermedio, y en el Estado de México está San Antonio Albarranes. Aquí no hay visitantes, aquí no hay tala de árboles, y era un sitio control. Así que decidimos analizar la condición de las mariposas a lo largo de este gradiente. Noten cómo esta es una vista aérea de los sitios. Este es el sitio menos conservado, ¿se acuerdan? Es el sitio menos conservado. Nosotros colectamos mariposas aquí, pero se andan moviendo más o menos en este sitio. Y este es el sitio más conservado. La diferencia es muy clara, por ejemplo, en deforestación, ¿no? Así que en 2018 colectamos 80 organismos, 40 machos y 40 hembras en cada sitio. Vean, aquí hay una deforestación del 85 al 90%. Y aquí es un 5 o máximo 10%. Primero, con Lupita Villanueva, que fue mi estudiante de licenciatura, ya habíamos estandarizado con la mariposa monarca sus medidas de cómo registrar su condición, cómo registrar la actividad lítica, la respuesta de fenoloxidasa. Y además habíamos analizado la resistencia al estrés oxidante. En este caso, buscamos el peróxido de hidrógeno, la capacidad total de antioxidantes no enzimáticos. O sea, hay pequeñas moléculas como la vitamina C que cuando se producen radicales libres los atrapan inmediatamente y los convierten en una fase que no sea dañina para las biomoléculas. O la superóxido dismutasa. Bueno, lo que encontraron, lo que reportamos con Melanie Flo e Ivette en Ecological Indicators, donde también participó Alonso y Lalo Rendón, que está a cargo de los programas de manejo en la mariposa monarca de la WWF, fue que, vean, la actividad de profenoloxidasa fue mayor en Chincoa, que es el sitio con más visitantes y con más deforestación. En comparación con el resto de los sitios, el sitio con menos visitantes y con más árboles tuvo menos profenoloxidasa. Ocurrió algo similar con la actividad de fenoloxidasa y no encontramos diferencias significativas en la actividad lítica, ¿no? Entonces, en actividad lítica aparentemente las poblaciones estaban bien, pero el sistema de fenoloxidasa estaba muy activado en las poblaciones perturbadas. Aquí vean,
En esta publicación mostramos la importancia de la fenoxidasa contra diversos organismos. Se activa contra hongos, bacterias gram positivas, negativas, protozoarios, nemátodos, parasitoides, ectoparásitos. Entonces, es un sistema importante. En las mariposas también, ahora les voy a hablar de la defensa antioxidante. Vean, Chinqua, nuevamente, tuvo niveles más altos de antioxidantes en comparación con los otros sitios y en comparación con el menos conservado. Y vean, la producción de superóxido dismutasa tuvo un comportamiento diferente a los antioxidantes totales. Es decir, que aquí hubo menos superóxido dismutasa. Sé que hay más radicales libres, hay menos defensa contra esos radicales. Y aquí es importante que noten que debemos tener varios parámetros de la condición de los organismos, porque si nos centráramos solamente en uno, podríamos decir que no hay un efecto en la condición, o si nos centráramos en otro organismo, podríamos pensar que sí hay un efecto en la condición. Sin embargo, para saber el efecto real de estos parámetros, tenemos que analizar la supervivencia. Es decir, que todos estos estudios tienen que ir acompañados de supervivencia. Porque los parámetros fisiológicos altos no siempre revelan buena salud. Puede ser que esos organismos están muy estresados fisiológicamente y podrían morir. Y eso hicimos. Y vean, la población con más perturbación tuvo una mayor mortalidad en comparación con el resto de las poblaciones. Nosotros en este caso les ponemos un reto inmunitario, los trasladamos al laboratorio y vimos que contra el reto inmunitario las mariposas del sitio más perturbado murieron más. No fueron capaces de defenderse de manera rápida y apropiada. Así que, aunque las poblaciones de la mariposa podrían verse saludables, si ustedes van y ven una imagen como esta y podrían pensar que la mariposa está muy bien, el análisis fisiológico muestra que su salud, que su condición podría estar deteriorada y que podría estar deteriorada o más deteriorada en aquellas poblaciones con visitantes y con mayor perturbación. Actualmente estamos haciendo un monitoreo de la condición de las mariposas a través del ciclo migratorio. Queremos detectar puntos clave donde disminuye la condición de las mariposas desde que entran a México. Estamos haciendo colectas desde que entran a México, cuando llegan en noviembre a los sitios de hibernación, analizamos durante toda la temporada su condición y después vamos analizando la condición cuando regresan. Esto, además de permitirnos tener el monitoreo de la mariposa monarca, el monitoreo fisiológico, nos permitirá saber cuál es el costo de la migración para la mariposa. Fisiológicamente, ¿qué tanto le cuesta migrar? Aquí, si alguien está interesado, por supuesto que podría participar. Por último, les voy a hablar de libélulas, en lo que hicimos con las libélulas. En este trabajo participó Esmeralda, que fue mi estudiante de licenciatura, y trabajó con esta libélula Argiafisa. Comparamos la condición de Argiafisa en dos sitios, uno contaminado y uno no contaminado. El contaminado recibe productos de una empresa minera. Ya se imaginarán el grado de contaminación de este sitio, ¿no? Y este sitio se encuentra en la reserva de la Sierra Gorda.
O sea que aquí no hay contaminación. Solamente tenemos 2 poblaciones porque Esmeralda estuvo buscando en varias poblaciones de Guanajuato donde se encontrara la libélula y solamente encontramos estas controlando por los siguientes parámetros. Miren, controlamos por vegetación, por altitud, por temperatura. Si controlábamos por estos parámetros, podríamos analizar la condición en términos de respuesta inmunitaria. Aquí solamente medimos profenoloxidasa y fenoloxidasa y la defensa antioxidante. Y en este caso vimos el daño en las proteínas. No analizamos los radicales libres ni los antioxidantes, pero vimos el daño real en las biomoléculas por estar viviendo en un sitio perturbado o no perturbado. Y además hicimos análisis de agua. Lo que encontró Esmeralda fue que el sitio contaminado tuvo más carbonilación de proteínas, es decir, más proteínas dañadas por la producción de radicales libres en comparación con la población no contaminada. Esa contaminación de las mineras afecta la fisiología de los organismos. Eso fue en 2012. En 2013 encontramos algo parecido. Seguían teniendo más daño las libélulas de la población contaminada que las de la no contaminada. Además, registramos la demanda biológica de oxígeno y el zinc, y fueron más elevados estos parámetros en la población contaminada que en la no contaminada. Y sabemos que la demanda fisiológica de oxígeno y el zinc inducen un estrés oxidante en los organismos. Así que todo cuadraba muy bien, ¿no? Sin embargo, no encontramos diferencias significativas en la profenoloxidasa ni en la fenoloxidasa. Es decir, que en este caso, la defensa antioxidante fue un mejor marcador que la respuesta inmunitaria. Y precisamente proponemos que si ustedes deciden hacer estudios de este tipo, del análisis de condición de los organismos en función de la perturbación, pues tomen en cuenta distintos parámetros. Y quizás no solamente estos de sistema inmunitario y defensa antioxidante, sino también quizás moléculas que hagan frente a compuestos tóxicos que no deriven de estos otros, ¿no? Por ejemplo, moléculas de reparación. Y por último, déjenme decirles que intentamos seguir monitoreando a esta población por más tiempo, pero cuando llegamos en 2014 ya no había libélulas en la población contaminada. Fuimos varios años subsecuentes a tratar de buscarla y no la encontramos. Entonces vean, esto que ustedes acaban de observar en estas diapositivas realmente era la antesala de la muerte de estas libélulas, ¿no? Finalmente, ahora estamos haciendo un trabajo con la mariposa más antigua del mundo, con Baronia brevicornis, que es endémica de México. Lo que ven aquí es una hembra. Esta especie tiene 3 morfos de hembras y 4 morfos de machos. Esta es una hembra más o menos parecida al macho en B, pero también hay un morfo melánnico y hay un morfo parecido a la mariposa monarca. Esta mariposa ha sido muy poco estudiada realmente, es poco conocida también, y estamos haciendo monitoreo de las poblaciones de
de esta especie de Barronia brevicornis en campo desde 2015. Entonces sabemos muy bien año con año, salvo los 2 años anteriores, sabemos muy bien el número de individuos en las poblaciones, y este monitoreo nos ha permitido, aparte de describir la biología básica que no se conoce de esta libélula, hemos visto qué retos se enfrenta, tanto ambientales, abióticos como bióticos. Bióticos, ahora conocemos cuáles son sus depredadores, sabemos cuáles son también sus parásitos, o estamos viendo cuáles son sus parásitos, pero sus depredadores sí ya lo tenemos muy claro. Sabemos también que la humedad es muy importante para que estas libélulas, estas mariposas, salgan del proceso de diapausa. Y eso es muy interesante porque entre junio y julio, con las lluvias, emerge la mariposa del suelo. Hay un periodo más o menos de 2 semanas en donde empieza a pelear por territorio, las hembras copulan, ponen sus huevos, y después de otro mes y medio se desarrollan sus orugas, pero cuando termina el ciclo de la acacia, la mariposa se va al suelo, ahí pupa, y permanece en el suelo más o menos 10 meses, entre 10 meses y 10 meses y medio, ¿no? Y con las siguientes lluvias del siguiente año vuelve a emerger, y así, año con año. En 2018 hubo una sequía muy, muy fuerte y no encontramos mariposas, encontramos como 2 adultos y como 5 o 7 orugas, ¿no? Buscamos por todo el sitio y no hubo más. Así que decidimos monitorear a la mariposa al año siguiente, en 2019. Regresamos en 2019 y analizamos las poblaciones y vimos que no hay un efecto en el número de los organismos, es decir, que las poblaciones más o menos se mantuvieron en las mismas proporciones. Pero lo que sí cambió fue la proporción de morfos de un año a otro. Y estamos tratando de ver si hay un efecto en su fisiología. Entonces, ahora estamos encaminando muchos esfuerzos para conocer la biología de la mariposa más antigua del mundo y también saber los retos que enfrenta y tratar de llevar un monitoreo sistemático de ella, ¿no? Y finalmente, pues continuamos con el trabajo con la mariposa monarca. En conclusión, les propongo que además del monitoreo de las poblaciones a nivel individual, sería importante realizar un análisis fisiológico de los organismos. Y pues muchísimas gracias a la UNAM y al CONACYT, que son los que me dan el dinero para la investigación, a mi laboratorio, este es el logotipo de mi laboratorio de selección sexual y ecoinmunología, y gracias a ustedes, a Ivonne, por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu plática. Un tema bastante, pues, importante e interesante, ¿no? Las cosas que están implícitas, como dices, más allá del simple monitoreo poblacional. Podemos ver un lugar donde aparentemente los organismos son abundantes, se ve todo muy bonito, pero por dentro de esos animales, pues sí, ¿no? Ignoramos cosas. Que bueno, como dices tú, ¿no? Nunca se sabe por qué de un año para otro puede desaparecer una población, ¿no? Cuando a lo mejor ya por muchos años ya estaban encaminadas hacia ese destino, ¿no? Es muy, muy interesante tu charla. Muy bien, pues ya tenemos algunas preguntas.
A ver, déjenme ver. Bueno, Rubí Chimal pregunta si el proceso de transmisión de la malaria se debe entonces a que el sistema inmunológico del mosquito no logra encapsular el huésped. Fíjate que, ¿quieres que deje la presentación o ya la quito? Como si te sirve, igual la puedes dejar, y si no, pues... Para que vean ahí bichitos por lo menos. Es interesante. Fíjate que hay dos procesos realmente, pero sí, la encapsulación es uno muy importante, ¿no? Si el mosquito no logra encapsular al parásito, es infectado. Pero los parásitos no son entes como pasivos, ¿no? También hay distintos grados de virulencia, distintos factores de virulencia en el parásito de la malaria. Uno muy interesante es que los parásitos como que se disfrazan con moléculas del cuerpo del hospedero, del mosquito. Entonces capturan moléculas del mosquito, se las ponen encima, pasan desapercibidos por el sistema inmunitario, entonces llega el sistema de reconocimiento, no detecta algo extraño porque es el parásito disfrazado del hospedero. Esa es una forma. Hay otra donde los parásitos también producen factores de virulencia que en el laboratorio, por ejemplo, mis estudiantes están analizando cómo los nemátodos, cuando infectan a la gallina ciega, apagan vías de señalización de la respuesta inmunitaria. No apagan cualquier vía. Lo que hacen es que apagan la vía que viene después del reconocimiento, porque eso automáticamente apaga la vía completa. Es como si nosotros, en lugar de apagar la luz de un foco, apagáramos o cortáramos el cable de luz desde la calle, ¿no? Ya no tendríamos luz. Y es lo mismo que hace este parásito. Entonces, bloquea completamente la vía de melanización. Hay otros que, como los hongos de Metarrhizium anisople, con los que también trabajamos, que es una colaboración con colegas de Guanajuato, de biología experimental, ellos han logrado tener sobreexpresantes de Metarrhizium bruneum, producen catalasa. Entonces, producen la catalasa, sobreexpresan la catalasa en respuesta a la producción de radicales libres del hospedero. Se defienden de todas esas moléculas tóxicas, produciendo su defensa antioxidante. Entonces, sí hay una forma muy variada de defenderse y de explicar, no solamente por la respuesta inmunitaria, sino también del lado del parásito, porque es exitoso, porque los parásitos son exitosos al infectar. Muy bien. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Hay alguna pregunta más? Santiago Gaona Patiño pregunta, en la respuesta inmunitaria de tipo celular, mencionó que hay una estrategia de autofagia en la que unas células sanas fagocitan a las infectadas. ¿Cómo es que estas células detectan que las otras están infectadas? Sí, mira, normalmente las células tienen receptores como de identidad. Voy a platicar lo que pasa en nosotros. Nosotros tenemos en nuestras células esos receptores, ¿no? Esos epitopes, que le dicen a un sistema de reconocimiento, como en nosotros sería el complejo principal de histocompatibilidad, le dicen, a mí no me hagas nada, yo soy amigo, y muestras la credencial, ¿no? Ellos muestran la credencial de identidad, y entonces demuestran que son moléculas o que son células del cuerpo, que no son agentes extraños, y no ataca la respuesta inmunitaria. Sin embargo, cuando entran los virus en estas células, es probable que no haya, que cambie estas señales moleculares en la membrana. Entonces, esas células infectadas
ya no tienen esa molécula de identidad. Y al no tener esa molécula, pues llega la célula asesina en vertebrados o el fagocito en invertebrados y se la comen. Esto también es interesante porque no siempre la célula pierde la identidad cuando está infectada. En ocasiones y contra virus, los virus producen moléculas o hacen que esa célula siga mostrando la identidad del hospedero. Y en ese caso no hay autofagia, pero porque el virus, digamos que no lo permite, ¿no? Wow, qué interesante. Adileni Hernández pregunta, en caso del colóptero tenebrio, la hembra al elegir un macho expuesto al herbicida, ¿el herbicida afectará el número de descendencia? Fíjate que eso estamos tratando de ver ahora, o bueno, sería algo que me gustaría tratar de analizar. Tenemos el número de crías y estamos contando el número de crías en cada condición, ¿no? Pero lo que me gustaría hacer con algún estudiante sería ver la viabilidad de las crías y si esas crías tienen algún problema de desarrollo. Porque este herbicida en particular no solamente afecta al organismo dentro de la generación, sino también a través de las generaciones. Hay una historia muy curiosa, porque en Estados Unidos implementaron el paraquat como herbicida para acabar con los plantíos de marihuana. Entonces, depositaron el paraquat en las plantas, ¿no? A la gente no le importó, se fumó la marihuana con paraquat y tiempo después comenzaron a ver que los hijos, las hijas de estas personas tenían algún tipo de mutación. Y entonces, aparentemente eso se debe a que el paraquat afectó al ADN y al afectar esto se generaron mutaciones al tener a las crías. Entonces, eso es algo que me gustaría mucho indagar ahora en el tenebrio. Eric Vallejo pregunta, en insectos plaga que son resistentes a plaguicidas, ¿cómo es que son capaces de hacer frente a las moléculas tóxicas fisiológicamente hablando? Bueno, hay sistemas de detoxificación también, como la P53, ¿no? Entonces, que detecta estas moléculas de detoxificación, detectan a las moléculas tóxicas, ya sea que las convierten en algo que no sea tóxico o que lo desechen. Un ejemplo concreto que ha hecho Isaac Santoyo de la Michoacana, egresado de la Michoacana, en las libérolas, miren, en esta libérola, lo que él encontró fue que cuando estas libérolas se alimentan, tienen metabolitos secundarios que son tóxicos. Y por medio de estas moléculas detoxificantes, llevan los compuestos tóxicos a las alas. Y aparentemente, el color rojo en sus alas se debe a esos compuestos tóxicos. Entonces, una es desecharlas por las excretas o convertirlas en algo que no sea tóxico, y la otra, como en el caso de esta libélula, es mandarlo a las alas, que eventualmente se evolucionó como una señal de salud, de condición. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Enid, pregunta, ¿a qué se debe que en los escarabajos macho afecte más el uso de herbicidas a la hora de elegir su pareja? No lo sé exactamente, pero nos gustaría poner a prueba la hipótesis de que las
Para las hembras es más importante la elección de pareja que para los machos, ¿no? Las hembras tienen un número finito de huevos y deben cuidar muy bien quién fertiliza esos huevos. Mientras que los machos, prácticamente con cada cópula, podrían ser padres de un montón de crías, ¿no? Entonces, la varianza reproductiva es menor en las hembras que en los machos, porque además hay machos que pueden tener un montón de crías y machos que pueden no tener crías. Y las hembras tienen ese número finito, ¿no? Pero, aunque en los machos, como te decía, la varianza es muy alta, aún en los machos que puedan tener un montón de crías o pocas crías, con cada cópula van a aumentar su éxito reproductivo, pero la hembra no. Lo que proponemos es que las hembras tienen una mayor resistencia en términos de elección femenina. O sea, que aunque haya moléculas que pudieran afectar su elección de pareja, ellas serían más resistentes a esas moléculas o a esos agentes que los machos. Porque para los machos, finalmente, la elección de pareja no es tan importante como la elección de una hembra. Muy bien. Otra pregunta, Diana Laura Cruz dice, ¿existe alguna manera de disminuir el estrés oxidante? Sí, efectivamente se pueden comer antioxidantes, omega 3, esto que toman las mujeres cuando están embarazadas, ácido fólico. Ácido fólico. Ajá. El problema de eso, de ingerir antioxidantes o demasiados antioxidantes, es que es un arma de dos filos, ¿no? Porque si tú ingieres demasiados antioxidantes, hay algunos que al descomponerse en el cuerpo, si no son usados, producen radicales libres. Entonces, a lo mejor, si fisiológicamente estabas bien, pues a lo mejor por ingerir demasiados antioxidantes vas a tener un problema de producción de radicales libres. Interesante. Muy bien. ¿Algún factor de estrés ambiental podría reducir la toxicidad de la mariposa monarca al ser ingerida por otros animales como las aves? Pregunta Álvaro Alejandro. A ver otra vez, porque creo que no entiendo. Ajá. ¿Algún factor de estrés ambiental podría reducir la toxicidad de la mariposa monarca al ser ingerida por los animales como las aves? Mira, lo que yo supongo, mira, la toxicidad viene de las plantas, ¿no? Entonces, si hay un efecto sobre la planta, sobre el alimento de la mariposa, eso sí podría reducir la toxicidad y serían más propensas a que sean ingeridas por las aves. Hay diferentes tipos de asclepias y esa diferencia impacta en la producción de alcaloides pirrolicidínicos que produzcan. Hay asclepias con más alcaloides que otras plantas. Entonces, si se viera afectada la producción de las plantas de manera diferencial, eso podría impactar en la cantidad de alcaloides que ingieran en su cuerpo. Y sí, podría reducirse. Pero te voy a dar un ejemplo que me parece interesante de cómo las mariposas hacen lo contrario. O sea, las mamás cuando están infectadas con ectoparásitos van y ponen sus huevos en asclepias que tienen una gran cantidad de alcaloides pirrolicidínicos. Y esos alcaloides pirrolicidínicos
son ingeridos después por sus crías. Cuando ponen las hembras los huevos en esas plantas, al salir las larvitas del huevo, se alimentan de la planta y entonces digamos que tienen una buena manera de hacer frente a los parasitoides que van a enfrentar. Esa es una manera de efecto materno que hacen las mariposas monarca, porque la mamá al estar enferma va y pone sus huevos donde la cría tendrá defensas contra esos enemigos. Muy bien. La última pregunta. Sí. Ya para despedirnos, dice Denny Alcántar, pregunta, ¿el uso de herbicidas en el caso de los escarabajos solamente afectará a la producción de hormonas o también se verán afectados otro tipo de organismos? ¿Cómo? O sea, ¿afecta a las hormonas? No, perdón. De nuevo, el uso de herbicidas en el caso de los escarabajos solamente afectará la producción de hormonas o también se verán afectados otro tipo de mecanismos. Sí. Sin duda puede haber un efecto muy general, ¿no? Pero el efecto importante es sobre las hormonas, porque las hormonas son las que controlan diversos mecanismos fisiológicos. Son como los centros de control, ¿no? Como los centros de mando. Entonces, si hay un efecto disruptor sobre las hormonas, tendrás un efecto en cascada sobre otras partes del cuerpo. Por eso es que es muy importante analizar el efecto sobre las hormonas. Porque tú podrías ver que hay un efecto en distintos atributos, pero no sabrías por qué. Y lo que hacemos en el laboratorio es tratar de saber por qué hay un efecto en cascada. Si hubo un efecto sobre alguna una molécula de mando, digamos. Muy bien. Bueno, pues con esta pregunta cerramos y te queremos dar las gracias por esta plática y esta serie de datos tan interesantes que compartiste con nosotros. Pues esto sería todo por hoy, chicos. Si requieren seguir preguntando o quieren contactar al doctor Jorge Contreras, igual pues podrían hacerlo a través de la doctora Ivonne Herreras. No sé si incluso por ahí pudiera haber alguna oportunidad incluso de tesis, si no es mucho pedir. Pero creo que el doctor maneja temas muy, muy interesantes, ¿no? Y como vieron por su trayectoria, pues es un gran investigador. Entonces, muchas gracias. Sí, pues te agradecemos, Jorge. Pues por hoy es todo y terminamos la transmisión con esto. Al contrario, gracias a ustedes y efectivamente son bienvenidos y bienvenidas en mi laboratorio. Hay estudiantes de la Michoacana en mi laboratorio. Hay algunos que están por titularse, algunas que están por titularse, otros que van llegando, colaboraciones con colegas también de la Michoacana. Y bueno, las puertas de mi laboratorio están abiertas, ahí está mi correo. Y también pueden buscar la página web del laboratorio. Muy bien, muchas gracias. Pues por nuestra parte es todo. Que tenga muy buen día, doctor Jorge Contreras. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.